el milagro del anciano que conmovió a todo el pueblo. En un pueblo rural de calles polvorientas y casas de adobe, vive don Pascual, un anciano campesino de manos callosas y mirada serena. Camina por las calles al amanecer con su bastón y su vieja camisa de lino, saludando a todos con una sonrisa. Buenos días, doña Marta. ¿Y cómo sigue su pierna? Pese a su bondad, su situación económica es precaria, sus tierras están secas, sus animales han muerto y apenas le queda algo de pan en la alacena. Don Pascual vive en una casita humilde, rodeado de recuerdos. Fotos en blanco y negro cuelgan en las paredes, junto a un crucifijo de madera. Nunca tuvo hijos, pero los niños del pueblo lo buscan para que les cuente historias. La vida, hijos, es mejor cuando uno ayuda sin esperar nada, les dice mientras comparte el poco maíz tostado que tiene. Una tarde, mientras camina por los campos secos, don Pascual ve una figura encorvada junto a un árbol. Es un joven harapiento, con el rostro hundido por el hambre y los ojos apagados. «Muchacho, ¿estás bien?». El joven apenas puede hablar. Don Pascual abre su bolso y le da todo: su pan duro, su agua y hasta una moneda que había guardado para comprar sal. Esa noche, don Pascual regresa a casa con el estómago vacío, pero el alma llena. Se sienta en su banquito de madera, observa el cielo estrellado y reza en silencio: «Señor, que nunca me falte lo necesario para compartir». A la mañana siguiente, algo lo despierta. Al abrir la puerta, encuentra una canasta cubierta con una manta tejida. Dentro hay frutas frescas, pan, queso y al fondo unas monedas de oro que brillan como el sol. «Virgen Santa», exclama con voz entrecortada. Don Pascual, muy contento, se va al mercado y compra semillas, herramientas y fertilizante. Poco después, su tierra, antes seca, florece. Los tomates crecen como manzanas, el maíz se alza dorado y sus gallinas vuelven a poner huevos. Lejos de guardar todo para sí, don Pascual empieza a compartir. Lleva canastas al pueblo, reparte frutas a los niños y deja comida en las puertas de los más pobres. «Esto no es mío, es de todos», dice con una sonrisa. El pueblo comienza a murmurar. Algunos creen que es brujería, otros que ha hecho fortuna en secreto, pero nadie puede negar que desde que el anciano prosperó, todos reciben algo. Dicen que un ángel le dejó la canasta, susurra una vecina. Los niños lo rodean una tarde en la plaza. Don Pascual, sentado bajo un árbol, les habla con voz suave. El mayor milagro no fue la canasta, fue dar cuando no tenía nada. Sus palabras siembran una semilla en los corazones más jóvenes. Poco a poco, el pueblo cambia. Jóvenes ayudan a ancianos a cruzar la calle, comerciantes donan lo que antes botaban y hasta los más rudos comienzan a saludar. Si don Pascual pudo darlo todo, ¿cómo no vamos a compartir lo poco que tenemos?, dice don Jaime, el panadero. Una tarde reúne a todos en la plaza. Niños, jóvenes, adultos, todos lo escuchan. Don Pascual les dice: «No esperen que un ángel los visite. Sean ustedes ese milagro en la vida de otro». El pueblo florece. Ya no es un lugar olvidado, sino un ejemplo. Las fiestas son compartidas, las risas abundan y en la plaza don Pascual sigue contando historias. El milagro más grande no fue una canasta ni unas monedas de oro, sino un corazón dispuesto a dar sin condiciones. Una pequeña acción puede desatar una cadena de bondad que transforme comunidades enteras. En un mundo que muchas veces parece duro y egoísta, ser amable sin esperar recompensa puede ser el acto más revolucionario de todos. Y quizá
la forma más pura de recibir una verdadera bendición.